Hola, en este video vamos a hablar de cómo trabajar integrales indefinidas. Sabemos por los estudios que hemos hecho en cálculo que tanto la integración como la derivación son operaciones, pudiéramos decir, contrarias entre sí. Son operaciones que se complementan. Es más, cuando uno inicia los estudios en cálculo integral, se presenta la integral como a la antiderivada. Y además, el teorema fundamental del cálculo, lo que algunos autores llaman como el primer teorema fundamental del cálculo, establece que si tenemos una función y la derivamos, y esa función derivada la integramos, el resultado final es la función primitiva, cosa que vamos a ver ahora. Bien, partamos de esta función. Y es igual a 3x a la cuarta menos x cuadrada más 7. En los cursos de cálculo diferencial nos dijeron que el diferencial de y con respecto a x pues es igual. ¿Y qué hacíamos? Tomábamos el exponente y lo multiplicábamos por el coeficiente numérico de la x. Y a ese exponente, además, hay que restarle un 1. Y así en cada término. Entonces, al siguiente término, que es menos x cuadrada, pues será menos 2 por el coeficiente numérico, en este caso es 1, x a la 2, y le resto 1. Y en el caso de los términos independientes, ¿qué es lo que se hace? Algebraicamente hablando, consideramos que el término independiente tiene una x a la 0. Y entonces, si multiplicamos, lo voy a poner acá arriba, este 7 es lo mismo que un 7x a la 0, porque x a la 0 me da 1 y 7 por 1 pues me queda el 7. Entonces, en el proceso de derivación, cosa que no platicamos casi nunca, pero que sucede, pues tenemos un 0 por 7 por x. Ya el 0 menos 1 no tiene mucho caso ponerlo porque se va a multiplicar por 0, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ok. Cuando nos acostumbramos a derivar, este paso ya no lo escribimos. Lo que escribimos pues es el resultado ya simplificado y decimos que el diferencial de y con respecto a x pues es igual a 12x cúbica menos 2x más 0. O sea, pues más nada, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0, queda demostrado. Y así, para la función original que teníamos, su derivada es esta. Esto es nada más así como para recordar qué pasaba, qué hacíamos cuando empezábamos a calcular derivadas. Muy bien. Ahora consideremos lo siguiente. Consideremos que no tenemos esta parte de aquí arriba, nada más tenemos la función. Y queremos, pues, regresarnos ahora. Ya no queremos este camino. Queremos el camino de regreso, el camino que nos lleve desde esta función hasta esta de acá. Vamos a hacerlo. Y con eso vamos a calcular entonces lo que en cálculo diferencial nos decían, o en los inicios del cálculo integral, pues vamos a calcular una antiderivada. Para antiderivar esta expresión, como queremos regresar al inicio, pues tenemos que regresar a la expresión y igual a. Vamos despejando de aquí el diferencial de y. Nos queda entonces el diferencial de y es igual a 12x cúbica menos 2x por el diferencial de x. Y como estamos buscando la antiderivada, pues vamos a integrar
de los dos lados de la igualdad. Cualquier operación que hagas a un lado, pues lo tienes que hacer del otro para que la igualdad se mantenga. La antiderivada de una derivada, según el teorema fundamental del cálculo, pues es la función primitiva. Ahí está. ¿Y esto a qué va a ser igual? Fíjense bien, tomen en cuenta lo que hicimos acá arriba que escribimos con letra azul. Si la integral es una antiderivada, es decir, es el proceso contrario, la operación contraria a las derivadas, pues vamos viendo. Aquí al exponente le restamos 1, pues acá al exponente le tendremos que sumar 1. Y entonces tenemos x a la 3 más 1. Acá, cuando derivamos al coeficiente numérico, lo multiplicamos por el exponente original. Entonces, al coeficiente numérico lo vamos a dividir, la operación contraria de la multiplicación, lo vamos a dividir entre esa suma que estamos haciendo, entre ese 3 más 1. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente término. Tenemos que al exponente le restamos 1, entonces al exponente que tenemos aquí le vamos a sumar 1. Y al coeficiente numérico lo vamos a dividir entre esa suma. Simplificamos nuestra expresión y nos queda y igual a 12x cuarta entre 4 menos 2x cuadrada entre 2. Y continuamos con la simplificación. Y entonces nos queda y igual a 3, 2 entre 4, 3, x cuarta menos 2 entre 2 me da 1, x cuadrada. Y si se fijan, regresamos de aquí para acá. Regresamos a la función primitiva. Seguramente ya habrán observado que en la función que encontramos después del proceso de integración no tenemos incluida la constante. ¿Qué pasa? Esas constantes no afectan al resultado de la integral porque, bueno, si la derivada de una constante es 0, con eso ya explicamos que pues el término independiente que tenemos aquí no va a afectar al resultado de los cálculos que yo quiera hacer con las integrales. Y es por esta razón, para decirle a todo el que me lea y a todo el que vea mis procedimientos y para decirme a mí, bueno, considerando que a lo mejor había una constante allá, entonces le pongo un más c. Y ahora sí, este polinomio ya tiene el mismo tamaño que este polinomio. 3x cuarta menos x cuadrada más una constante. Es por esta razón también que siempre en las integrales indefinidas se tiene que añadir un más c, más la constante que estaba allá atrás. ¿Hay procedimientos para calcular el valor de la constante? Sí, pero de momento no es tema de nuestro estudio. Ok. Sin tanta raya, vamos haciendo otro ejercicio. Piensen ustedes en una función que ya está derivada. Y igual a 5x cuadrada menos 2. Y entonces ustedes quieren calcular la integral de esta función. Pues lo establecen como la integral de 5x cuadrada menos 2 por el diferencial de x. ¿Se acuerdan
que aquí despejamos el diferencial porque la función está derivada con respecto a x. Hay otras explicaciones para esto, de momento nos quedamos con esta explicación algebraica. Y entonces, la integral de esto será 5x a la 2, ¿se acuerdan del procedimiento contrario? Más 1, al exponente le sumo 1 y lo divido entre esa suma, entre 2 más 1, menos 2. ¿Qué exponente tiene la x aquí? Pues tiene exponente 0, de x a la 0 más 1, entre 0 más 1. Finalmente, simplificando esta expresión, nos quedará 5x al cubo entre 3 menos 2x. Sobre 1, bueno, 2 entre 1 me queda el 2. Además, le ponemos un más c para recordarnos que muy probablemente en la función primitiva había una constante. Este es nuestro resultado de integrar esta función. Este es nuestro resultado. Esta es la antiderivada de esta función. ¿Cómo compruebo? Compruebo pues derivando. 3 por 5, 15. 15 entre 3 me da 5. Al exponente le resto 1. 2x a la 1, pues 1 por 2, 2. Al exponente le resto 1, me queda solamente 2x a la 0. Y esta constante. Este es el resultado de esta integral indefinida. ¿Qué es entonces una integral indefinida? Pues una integral indefinida es como que una fórmula que queda a disposición de la aplicación que se le quiera dar, ya sea calcular un área, un volumen, una superficie, una magnitud, crecimiento de un cultivo de bacterias, llenado de un tanque de agua, velocidades instantáneas, lo que encontremos como aplicación. Una integral indefinida es la fórmula que me vaya a ayudar a calcular la magnitud dependiendo de los parámetros que me den. Pero eso ya lo veremos cuando veamos integrales definidas. De momento, ¿para qué sirve la integración indefinida? La integración indefinida sirve para practicar el proceso de antiderivación. Pero no olviden que sí es útil porque ya tenemos una expresión, una fórmula, una función, creo que es mejor dicho, una función que nos ayudará a calcular una magnitud.